bendecidos con la palabra, así, semana tras semana. Y la semana pasada no pude estar. Mi cuñada y mi cuñado sufrieron un accidente de moto, no grave, pero bueno, tuvimos que salir corriendo con mi esposa, así que nos perdimos. Pero bueno, lo vi por YouTube, ¿sí? Así que, ¿y cuántos se quedaron enganchados con la palabra, no? ¿Y cuántos se quedaron enganchados con Lázaro? Creo que nunca leyeron tanto Lázaro como quizás esta semana, ¿no? Que ahí salió Lázaro y salió atado y había que desatarlo, ¿no? Y por lo menos yo me quedé y escuché al hermano Diego Carrizo, que también compartió algo que tenía que ver con eso, y como que me quedé pensando en ese Lázaro, ¿no? Y yo pensaba para mí, digo, dice que Lázaro era amigo de Jesús, ¿sí o no? Era amigo de Jesús, pero sin embargo no dice de que lo seguía, ni que, de algo que de esto quiero hablar hoy, ni que se identificaba con Jesús. Porque de hecho murió y tuvo que venir Jesús, y creo que ni siquiera él pidió de que venga Jesús porque estaba muerto. Tuvieron que venir sus hermanas y clamarle al Señor para venir. Por supuesto que la historia en la Biblia tiene un propósito, y era de que Jesús resucitara a Lázaro y todos vieran que Jesús era el Hijo de Dios. Pero me quedaba con esto, ¿no? Con Lázaro. Y que muchas veces en nuestra vida cotidiana somos amigos de Jesús, pero nos cuesta identificarnos con Él. Nos cuesta tener una identidad en Cristo. Nos cuesta imitarlo a Él, o decir yo salí de los lomos de Cristo, o quiero enseñar o quiero aprender lo que Él me enseñó y ponerlo en práctica o ponerlo por obra. Y esa es la lucha, ¿no? Buscaba en algunos libros y buscaba en textos también por internet, ¿no? Y decía de que la gran crisis del mundo es que el mundo no encuentra una identidad, la gente no encuentra una identidad. Por eso hoy va y corre tras cualquier cosa que se ponga de moda, o cualquier cosa que nos inyecten a través de la televisión, a través de las redes sociales. El mundo busca un porqué y un para qué, y no lo puede encontrar. Y así éramos nosotros antes de conocer a quién, al Señor. Y entonces empezamos en este caminar que es en Cristo, y empezamos a caminar, y muchas veces nos vemos como que nos cuesta dejar esas costumbres viejas o esa identidad vieja que teníamos, ¿sí? Y nos cuesta tomar la identidad nueva. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces tan viciados de lo que nos bombardean, que el mundo nos bombardea, la sociedad donde vivimos nos bombardean, de que nosotros, aún en Cristo, queremos imitar, queremos identificarnos con eso. Entonces, a esto le sumamos de que nos cuesta quizás en nuestra propia casa encontrar una identidad. Hoy la gran mayoría de los hogares son disfuncionales, o sea, donde quizás un hijo no vive con su mamá y con su papá, sino que vive con uno de los dos, ¿sí? Entonces ya el hijo, si no tiene esa imagen paterna, le cuesta identificarse, ¿sí? Yo me acuerdo, venía esto, estaba preparando la palabra y instantáneamente Dios me mostró algo que me pasó cuando yo era chico, hace poco. Tenía una madrina de la escuela, de la iglesia católica, que me habían bautizado, y ella, yo debería tener, no sé, 10, 11 años, y me empezó a cargar con que yo era adoptado, ¿no? Y me decía, no, si mi papá, le decían Pocho, si Pocho no es tu papá y Ana no es tu mamá. Dice, te encontraron, dice, yo vivía cerca de una base aérea, y me dice, te encontraron ahí en la base un día tirado y te trajeron.
Y se reían, porque era un chiste. Pero a mí me empezó como a decir, porque me lo decía una vez, me lo decía dos, me lo decía tres, y yo ya empecé a dudar. Y me puse mal, y a la noche, en serio, a la noche pensaba, digo, ¿soy adoptado? Claro, mi papá tenía unos bigotes como Pancho Villa, así. Y a mí no me salía ni uno, ¿no? Y mi papá era más tirando a morocho y yo así medio blanquito. Digo, ¿será mi papá o no? No, nos reímos, ahora me río. Pero me empezó a hacer mal eso. Me empezó a hacer mal y bueno, llegó un punto donde mi mamá que se dio cuenta y me empezó a preguntar. Y yo le decía, no me pasa nada, no me pasa nada. Hasta que un día, creo que fue la única vez, lloré. Y me puse a llorar y le digo, no, porque ustedes me mintieron, yo soy adoptado. Y mi mamá, era así blanca, más blanca que yo, se puso toda colorada y dice, ¿quién te dijo eso? Me empezó a mostrar fotos de cuando ella estaba embarazada, de que ella y mi papá. O sea, me tuvo que hacer toda una analogía de cómo había sido su embarazo. No era que sacó el celular y estamos hablando, bueno, en el año 90, no, mentira, 80 y pico, ¿no? Y no había álbum de fotos y no había mucha foto tampoco, así que me empezó a mostrar. ¿Por qué? Porque yo sentía que perdía mi identidad. Sentía de que estaba perdiendo, que eso que eran mi mamá y mi papá, que eran mis raíces, las estaba perdiendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que lo mismo nos tendría que pasar cuando no estamos perdiendo esa identidad en Cristo, cuando empiezo a hacer cosas que me alejan de esa identidad, de esa, como hablaba el pastor, de esa nueva criatura que nace. ¿De esa qué? Porque lo sabemos de memoria, de que somos una nueva ¿qué? Que las cosas viejas ¿qué? Y fueron todas hechas ¿qué? Nuevas, las sabemos de memoria. Pero el tema es, primero, si lo creo. Si creo que esas cosas viejas pasaron. Si creo de que Jesús lo llena todo en todo. De que hay una nueva vida y que debo creer en esa nueva vida. Porque es la pelea del día a día. Es la pelea del día a día de que si sigo la corriente de este mundo o no la sigo. Si mi ejemplo a seguir es Jesucristo o mi ejemplo a seguir es todo el mundo se hace tatuaje, yo también me hago tatuaje. Porque ¿cómo voy a quedar fuera? ¿Cuántos hicieron tatuaje porque otros hizo tatuaje? No me levante la mano. Pero lo que le quiero decir, sí, la gran mayoría de los que empezaron a fumar porque otros ¿qué? Y vos para no ser menos, ¿qué hacía? Fumaba. ¿Sí? Y así podemos hablar en todas las áreas de nuestra vida, cuando empezamos a hacer cosas porque las demás no hacen. Y eso lo que hace es que te empieza a dar esa identidad que uno no quiere vivir. Porque te ve, el diablo es astuto y te empieza a agarrar. Ah, bueno, ¿te gustan los tatuajes? Vení. Ah, bueno, ¿te gusta fumar? Vení. Y eso te empieza, puse el tatuaje y el fumar como ejemplo, pero la gran mayoría empezó a drogarse, la gran mayoría empezó a tomar alcohol porque quería evadir, porque no se sentía parte de. Entonces, yendo a esos lugares, empezó a sentir parte de. Porque quizás, yo no estoy diciendo de que quizás no hayas tenido vos situaciones en la vida donde te sentiste desplazado, donde no te sentiste aceptado. ¿Sí? Empezaste a hacer cosas simplemente para poder tener un grupo de amigos. Pero el problema no es lo que pasó, porque dice la palabra de Dios que lo que pasó, ¿a dónde quedó? Ya está. Dios no se acuerda más de eso. El tema es que hoy, viviendo en Cristo, todavía muchas veces queremos seguir la corriente de este mundo. Pero lo que pasa es que hoy la maquillás viniendo a la iglesia, o calmás la conciencia viniendo a la iglesia. Entonces empezás a tener no voy a decir doble personalidad porque no es así, pero empezás a tener como varias vidas
O sea, con tus amigos sos de una manera, con tu familia sos de otra manera, acá dentro de la iglesia sos de otra manera, en tu trabajo sos de otra manera. Tenés una crisis de identidad. Empezás a negociar lo que no tenés que negociar. Pero acompáñeme ahí a la palabra del Señor en Génesis capítulo 3. No se puede perder Génesis, primer libro de la Biblia. Dice así la palabra del Señor, el 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y él. Ya le puso una duda. Ya la sacó de su identidad que Dios le había dado. Le dijo, no, se te van a abrir los ojos y vas a ser igual que Dios. Ya no vas a ser más Eva, vas a ser como Dios. Y ese es el trabajo del enemigo, siempre sacarte de la identidad que Cristo te quiere dar, de la identidad que Dios te quiere dar. Entonces ya desde el comienzo podemos ver de que el trabajo del enemigo es sacarte ¿de dónde? Del lugar a donde Cristo te puso, de sacarte de ese lugar de privilegio que el Señor nos regaló en la cruz del Calvario. La serpiente, el enemigo, siempre va a querer venir a confundirte, a decirte que no sos lo que Dios dice que sí sos. Entonces, podemos decir de que constantemente el enemigo viene a traerte recuerdos de ¿qué? No me levante la mano, pero ¿a cuántos le pasa? De que siempre te viene a ¿qué? A acusar de lo que. Pero la palabra de Dios dice de que Él te perdonó, pero vos parece como que siempre lo traes ¿a dónde? A memoria. Y te empezás a acusar y entonces una vez que te sentís acusado, una vez que te metió en ese campo, ya instantáneamente volvés para atrás. Instantáneamente volvés a la vieja identidad, instantáneamente volvés a ser lo viejo, instantáneamente te volvés a enojar, instantáneamente volvés a ser rebelde, instantáneamente no te gusta que nadie te diga nada, instantáneamente vos decís yo no tengo padre, no tengo madre, a mí nadie me mandó, yo me mando solo, ¿qué me van a mandar en la iglesia? Pero ¿quién se piensa que son los de la iglesia que van a decir lo que yo tengo que hacer? Ya te metió la rebeldía de vuelta. Y eso tiene que ver porque no entendés cuál es tu nueva identidad. La palabra de Dios dice de que vos sos santo. Y el enemigo te dice que sos un pecador inmundo. Claro, entonces vos te ves que hiciste cualquier cosita y decís, sí, la verdad soy un pecador inmundo. Entonces es como, viste, cuando te retaban, te decían, vení a las 10. Eran 10 y no llegaste y decís, que me reten por 10 minutos. Y que me reten por 1 hora. Me quedo 1 hora más, que me reten por 1 hora o no. ¿Cuánto hicieron esa? Y a veces con el pecado pasa lo mismo, decís, bueno, para pecar vamos a pecar con todo. Y empezás a perder esa identidad que Dios ¿qué? Que Dios te dio. Pero mirá, eso era en el Antiguo Testamento. Mirá en el Nuevo Testamento. Mirá lo que dice Mateo capítulo 4. Habla acerca de la tentación de Jesús. Después de que Jesús fue bautizado, dice que fue llevado ¿a dónde? Por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Dice el 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Otra vez, de vuelta. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Y vino el tentador y le dijo, si eres ¿qué? ¿Qué puso en duda? Su identidad. Si eres el Hijo de Dios, manda esas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan, ¿no? Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de ¿quién? Entonces acá quiero meterme.
entender de que Cristo también fue tentado a que le digan si su identidad era verdadera o no. Constantemente le decían, si vos sos el Hijo de Dios, vos no sos el Mesías. Los judíos decían, vos no sos el Mesías, vos sos un mentiroso. ¿Y cuántas veces no te acusan y te dicen, ¿qué te hace el evangélico vos? Si vos antes eras esto, lo otro. Y entonces vos empezás muchas veces empezás a dudar en tu corazón. ¿Quién sos? Y la pregunta es, ¿quién sos? Y yo soy el hijo del sodero. A mí me decían, vos sos el hijo del sodero, ¿no? No porque cargaban a mi mamá, sino porque era el hijo del sodero. Mi papá era sodero. Picarones, lo pensaron, ¿no? Chanchos, no piensen esas cosas. Era el hijo del sodero. Mi viejo fue sodero durante casi 40 años, así que era el hijo del sodero. ¿No? Pero la pregunta es, ¿quién sos? En la antigüedad, cada nombre que le daban a los hijos tenían que ver, lo detallaban como era, ¿no? A Jacob le decían que el engañador, ¿no? Era que significaba engañador. Yo cuando vi los significados, mi hija más grande se llama Mara, y yo no sabía, y Mara significa amargura. Ay, digo, ¿cómo le cambio el nombre? No lo sabía. Pero lo que digo es, ¿no? ¿Cómo te identificás? ¿Quién sos? ¿Sos el malhumorado? En tu casa, cuando llegaron, él dice, no, ahí llegó papá. O se ponen contentos. ¿Quién sos? Dios está transformando tu vida. Llegó el ogro. Llegó Shrek. ¿Quién sos? Entonces mire lo que dice Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra del Señor, ¿lo tiene? Dice así, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente ¿qué? Y ya no vivo yo más que. Y lo que ahora vivo ¿en dónde? Lo vivo en la fe del Hijo de ¿quién? El cual me amó y se entregó a sí mismo ¿por quién? Por mí. Entonces, fíjense de que la palabra nos dice de que mi vieja vida fue crucificada ¿con quién? Y ahora tengo una nueva vida. Todos conocen, ¿no? Lo que es la metamorfosis, ¿sí o no? ¿Sí? Es una transformación, ¿sí? De un animal, el más conocido, la oruga, ¿sí? Que primero es un gusano que se arrastra y va teniendo un proceso de metamorfosis y cambia. ¿Y sale una qué? Una mariposa. Una transformación de un gusano, algo que quizás nos repele, a algo tan lindo que vuela y que tiene lindos colores y que a los ojos agrada como es la mariposa. Pero busqué la definición y es transformación que se experimenta en determinados animales en su desarrollo biológico. Y no afecta solamente a la forma, sino a sus funciones y a su modo de vida. Me encantó esto. Porque la metamorfosis espiritual que nosotros tenemos es que estábamos muertos y Cristo nos dio ¿qué? Vida. Pero no solamente en nuestra forma, sino en cómo somos y lo que debemos hacer. Entonces yo puse un nuevo ser, una nueva naturaleza divina y un nuevo propósito. Y es ahí a donde me tengo que manejar. Y es ahí a donde empiezo a caminar en Cristo, en esa metamorfosis de entender de que lo viejo mío quedó crucificado. Por supuesto que hay un trato. Por supuesto que en este caminar Dios va tratando con nuestro interior. Dios va tratando con nuestro carácter. Dios va tratando con nuestras costumbres, con nuestras formas, con nuestras maneras, ¿sí? Pero
entendiendo de que tengo una nueva naturaleza, que tengo una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir y una nueva manera de ser. No sé si están muy convencidos de eso. Entonces, tengo que entender de que paso de muerte a ¿qué? Lo sabemos todo de memoria esto. Pero muchas veces vivimos, o mejor dicho, no vivimos. Parece que todavía estuviéramos muertos espiritualmente. Y no estoy acusando a nadie, yo me analizo a mí mismo cuando quizás en la semana muchas veces tomo decisiones que no están basadas en Dios. Y digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué vuelvo a lo viejo? ¿Vuelvo a hacer lo que a mí me parece? ¿Vuelvo a hacer como yo pienso? ¿Vuelvo a razonar en vez de a tener fe? Empiezo a vivir por mis emociones y no por lo que la palabra de Dios dice. Empiezo a vivir por vista y no por lo que Dios me dice. Y llévalo, yo sé que esta palabra va a tocar el corazón de alguien en esta noche, porque sé de que muchas veces nos pasa eso en la semana. Nos cuesta vivir como Dios quiere. Nos cuesta asumir de que ¿cuántos realmente creen que Cristo murió por vos? Hacelo personal. Vos decís, Cristo murió por mí. La verdad, decilo, pensalo. Te lo pusiste a pensar. Porque muchas veces lo vemos como general. Bueno, Cristo murió por todo. Pero pensalo. Pensalo, ¿te pusiste a pensar? ¿Alguien hizo algo tan importante por vos? Pensalo si alguien alguna vez hizo algo tan importante por tu vida. Entonces, cuando empiezo a entender eso, empiezo a entender quién soy. Y ya dejo de hacer cosas de chiquilines, de caprichoso. Hay cosas que la hacemos como nene. Envidias, celos, peleas sonzas que pasan en la semana, discusiones. Pensalo. Entonces, mire lo que dice Efesios, está ahí al lado, Efesios, al lado de Gálatas, Efesios 2:1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como en vuestros delitos y pecados, en los cuales ¿qué? ¿Anduviste cuándo? En otro tiempo, siguiendo lo que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Para que lo analices en la semana. ¿Seguiste la corriente de este mundo? ¿En alguna situación? En la semana te viste involucrado y fuiste uno más del montón. No marcaste la diferencia en la semana. ¿Hiciste cosas para sentirte aceptado, aceptada? ¿Hiciste cosas para que no te rechacen? Cosas de las cuales ya estabas muerto, ya estaba crucificado eso. Era del viejo hombre, era de la vida pasada. Empezamos a poner las realizaciones personales por sobre lo que Dios quiere para nuestra vida. Y no digo que está mal estudiar o no estoy hablando de eso, pero cuando empezamos a poner nuestra satisfacción personal, ¿cuál es la motivación por lo que lo haces? La misma motivación, el mismo ímpetu, ¿lo pones para lo de Dios? Mire lo que dice Colosenses 3. Del 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros.
¿Qué dice? Espere. Hacer morir. ¿Dice que lo hace Cristo? ¿Quién lo tiene que hacer? Yo. No dice, bueno, fíjate, vení a la iglesia el sábado 7 de la tarde que yo te voy a hacer morir las cosas. No, te dice ¿qué? Hacer morir. Es nuestra obligación hacerlo morir. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Lo qué? Lo terrenal. Y ahí te dice lo que es lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, ¿qué? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero mire, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Primero, dejad todo eso que era inmundicia, pero ahora, cosas que se veían, pero ahora va a lo dónde? A lo profundo. Fíjate, hay cosas para cambiar en dónde, en el carácter. Te dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No era de acá, pero la otra vez escuché a alguien que le decía a su hija, irreproducible. Era de otra iglesia, no era de acá, no hacía chusma. Palabras deshonestas. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y recomienda, y dice, y ordena el Señor, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va, ¿qué? Renovando hasta qué. Entonces, yo entiendo por la palabra de que si empiezo a dejar lo viejo, si empiezo a dejar de hacer cosas que hacía antes, Dios me va renovando. Me va renovando constantemente, día a día, para que llegue ¿qué? Al conocimiento ¿qué? Pleno. ¿Al conocimiento pleno de quién? De Cristo. Pero el tema es, me pongo en las manos de Dios, entiendo de que soy un hijo de Dios, entiendo de que lo viejo está crucificado, mi viejo hombre, el viejo Mariano está crucificado en la cruz, y hoy en lo nuevo empiezo a vivir una nueva vida con una nueva identidad. No soy más el hijo del sodero, no soy más el hijo de Pocho ni de Ana, soy un hijo de Dios. Y por lo cual, no digo que las cosas que ellos me enseñaron estuvieron mal, pero muchas de las cosas que me enseñaron las tuve que cambiar porque no tenían nada que ver con Dios. Y eso es lo que tenés que hacer en tu vida. Hay cosas que las tenemos arraigadas porque te la enseñó mamá, porque te la enseñó papá o porque te la enseñó el mundo, que te cuestan dejarlas. ¿Cómo voy a tener que perdonar? Hay cosas que son imperdonables. Y todavía hoy acá, en Dios, todavía son imperdonables. Y no puedes perdonar y vivir. Y venís sábado tras sábado, vas a retiro tras retiro y vas a donde vayas, pero Dios te dice siempre lo mismo. Perdoná. No, no quiero. Bueno. Porque mi papá me dijo que hay cosas que son imperdonables. Porque mi mamá me dijo que hay cosas que no se perdonan. Pero tenés una nueva identidad. Lo viejo quedó crucificado. Y ahí vivimos. Y ahí estamos. Y esa es nuestra lucha diaria. Y me imagino que Dios con todo su corazón debe decir, dale, flaco, entendelo de una vez. ¿Te gusta pegarte la cabeza contra la pared? ¿Te gusta vivir moreteado? Vamos un poquito más. Dice así, el 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. ¿En qué? En todo. Dice así, vestíos pues como escogidos de qué. Y ahí le dice, ¿cómo es los que son escogidos de Dios? Santos y qué. De entrañable qué. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándonos unos a. Sí, ese, míralo. Sos insoportable, pero te soporto. ¿Sí? Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vos. Esa es la nueva identidad que te dio. Léetelo, llévatelo. Pégalo en la heladera, en el espejo del baño. No sé, donde vos quieras. Esta es la nueva manera de vivir. Esta es tu nueva identidad. Por esto tendríamos que pelear todos los días. ¿Cuesta? Por supuesto. ¿A quién no le cuesta? A todos nos cuesta. Pero quise tomar un ejemplo en la Biblia y me gustaba el rey David, ¿no? Dice de que él en un momento es ungido por el profeta Samuel. Y dice de que primero pasan todos los hermanos y él ni siquiera estaba en la casa. Lo mandan a llamar. Y él estaba cuidando unas pocas ovejas que tenía su padre. Y lo mandan a llamar y él viene y Dios le dice, sí, es este. Y lo ungen por rey. Pero desde que lo ungieron hasta que él toma posesión del trono, tiene un largo caminar. Pasan años. Pero era el ungido de Dios. Y en ese caminar mata a Goliat, pero después le agarran celos al rey Saúl y entonces él empieza a escapar. Y empieza a escapar y se empieza a escapar porque Saúl buscaba matarlo. Y él era el ungido de Dios y él tenía una nueva identidad, iba a ser el rey de Israel. Dice de que tenía el corazón conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Pero en un momento empieza a dudar. En un momento empieza a decir y a pensar de que no era quien era. Entonces toma una decisión errónea. Toma una decisión que le va a costar bastantes cosas. Fíjese, acompáñeme a 1 Samuel, capítulo 27. Yo ponía que David tenía una nueva vida. Imagínense de que iba a ser el rey de Israel. Iba a ser el rey que había escogido Dios. A Saúl lo habían escogido los hombres. A Saúl lo había escogido el pueblo por lo que el pueblo veía, por lo que el pueblo pensaba, por apariencia lo había elegido. Pero a David lo había elegido Dios. Entonces, cuando se ve perseguido, cuando se ve de que está acorralado, quizás me imagino de que debería estar cansado, empieza a dudar. Yo me imagino que empieza a dudar del llamado de Dios. Y de hecho lo hace porque empieza a dudar. Y eso nos pasa muchas veces. Nosotros empezamos a dudar porque quizás vienen los problemas, porque quizás el enemigo te viene persiguiendo, te viene sitiando. Quizás las cosas no son como vos querías, o como vos pensabas, o como razonamos naturalmente nosotros. Entonces empiezan a suceder cosas que quizás no te gustan. Y en un momento es tan perseguido de que mire lo que dice el 1. Dijo luego David, ¿en dónde? Empezó a pensar. Empezó a pensar lo incorrecto. Se olvidó de quién era. Dijo luego David en su corazón, al fin seré ¿qué? Muerto algún día por la mano de Saúl. O sea, ya se había entregado. Dijo, bueno, algún día me va a encontrar este Saúl y no voy a ser rey. Pero ¿quién le había dicho que iba a ser rey?
Pero él empezó a pensar como humano, empezó a pensar como pensaría el viejo David. Antes de ser ungido, dijo, bueno, al fin y al cabo me va a alcanzar, me va a matar, me va a cortar la cabeza. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Y no muy lejos, quizás pasó en la semana. Bueno, al fin y al cabo voy a la iglesia y nada cambia. Bueno, al fin y al cabo, ¿para qué tanto ir a la iglesia si mira, seguimos peleados? Mirá, al final tanto de que ir a la iglesia, si al final tal o cual cosa, llévalo a la situación que viviste en esta semana. Y empezás a dudar de Dios. Y empezás a dudar de tu identidad. Y empezás a dudar de todo lo que Dios tiene prometido para vos. Lo que pasa es que muchas veces no podemos ver, se nos cierran nuestros ojos espirituales y no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Y te olvidás de todas las promesas que Dios te hizo. De todos los sueños que Dios tiene con tu vida. Y así dejas la escuela bíblica. Y así se empezás a faltar al racimo. Y así empezás a meter culto un sábado sí, uno no. Y así empezás a dejar de leer. Y así empezás a dejar de orar. Y así te da lo mismo de que el vecino se salve o no se salve. Compartía con los hermanos el miércoles en la escuela. Yo le decía, ¿cuántos habían alcanzado las 2 almas? ¿No? ¿Con qué tema me metí, no? ¿Cuántos habían alcanzado las 2 almas? Y yo le decía, no es un trabajo del maestro del racimo. Y le dije así, porque si alguno es maestro y su discípulo viene a la escuela y escuchó esto, le dije, si no se mueve él, tiene que mover vos. Inquietalo vos, hacé lo que se levante. Andá media hora antes, 1 hora antes y decirle, vamos a buscar a alguien. Vamos a buscar a ese que no viene. O a esa que no viene, dale, vamos. Digo, y si no se levanta, avísame y lo vamos a buscar los 2. Así que si me ve golpeando en tu casa es porque no te estás levantando a buscar a alguien. Si vos estás acá es porque alguien se movió y te fue a buscar. Y si estás acá es porque Jesucristo no se quedó quieto. ¿Se entiende? No es por los 2. No es por llenar una planilla. Son almas, son personas, son familias que están esperando que lo visites. No que le mandes un mensaje de texto. Que lo visites, que le golpees la puerta, que le digas, te extrañé. La iglesia no es lo mismo sin vos. Pero no es para los maestros de racimo, es para todos. Sos un hijo de Dios. Anda a buscar a tu hermano. Anda a buscar a tu hermana. Te necesitan. Nos tendría que doler en el corazón. No, ¿sabés que lo vi ahí en la esquina, pero viste, no quiere saber nada. Tendría que llorar mi corazón. No, ya le dije a Pepita, que es la maestra del racimo, que la vaya a buscar, viste, si ella no va, ¿qué quiere que haga yo? Anda a buscarlo. Es tu hermano, es tu hermana. ¿Sabes cuánto hay que están esperando? No, pero ya fue tal. Quizás Dios te use a vos. Creo que había, no quiero decir una burrada, perdón, Señor. Creo que pasaron 4 o 5 hermanos de David, hasta que le dijo, no, es el último. Quizás ya le hablaron 4 o 5 a esa persona, pero quizás Dios te use a vos. Salgamos, iglesia, no por los 2. La gente se muere ahí afuera. Espiritualmente se muere. Este es un párrafo aparte de lo que le estaba predicando, pero sé que viene de parte del Señor.
Entonces dice de que dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme ¿a dónde? A la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. ¿Y escaparé de qué? Busqué qué significaba filisteo, porque lo escuché siempre. Filisteo significa, una de las definiciones es de espíritu vulgar. ¿De espíritu qué? Vulgar. De escaso conocimiento y poca sensibilidad. De tener un corazón conforme al corazón de Dios, se fue a un lugar de vulgar espiritualidad, de poco conocimiento y de insensibilidad o poca sensibilidad. De estar cara a cara con Dios a un lugar donde se enfrió totalmente. Se fue con los filisteos. Tuvo un pequeño problema y no confió en Dios. Se va con los filisteos, se volvió al mundo. No, lo que pasa que no me entienden. Te volvió al mundo. No, lo que pasa que, viste, no pego onda, viste, entonces voy al mundo. Con los pibes andamos re bien, viste, ellos me entienden, yo lo entiendo. Espiritualidad vulgar, falto de conocimiento y lo que más me llamó la atención, insensibilidad. Cuando volvés a lo viejo, te volvés insensible. Puede pasar cualquier cosa a tu alrededor, nada te conmueve. A veces ni tus propios hijos que lloran, que te vuelven ver de vuelta drogado, ebrio, de vuelta diciendo malas palabras, de vuelta insultando, de vuelta que se te salió la cadena, de vuelta que le volviste a levantar la mano a la mamá. Fuerte, ¿no? Eso le pasa cuando te volvés con los filisteos. Eso te pasa cuando perdiste el rumbo, cuando perdiste tu identidad de ser el ungido de Dios, de ser el nuevo rey de Israel, a mezclarte con lo vulgar, con lo insensible, con lo de falto conocimiento. Empezamos a buscar, cuando nos volvemos insensibles a lo de Dios, cuando empezamos a perder el horizonte, instantáneamente empezamos a buscar consejo en quien no tiene conocimiento. En el que te va a decir lo que vos querés escuchar. Empezás a pedir consejo en aquel que vos sabés lo que te va a decir, porque lo conocés del mundo. Y sabés que te va a endulzar el oído. Entonces ya tenés un argumento, ya no sos vos solo. Porque a veces lo que necesitamos es el empujón para cometer lo que no me animo a cometer. O lo que no me animo a hacer. Entonces busco cómplice, vuelvo para atrás y empiezo a buscar cómplice. Porque mirá lo que dice. El 2. Se levantó pues David, o sea que lo pensó y lo efectuó, lo llevó a cabo. Dice, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y quién. Y cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Aminoí jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal. Y el 4 dice, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad. ¿Y qué hizo? El enemigo cuando te saca de lo de Dios, vos decís, no tengo más problema. Claro, si ya te tiene el enemigo, ¿qué te va a ir a molestar? Si ya te tiene en sus redes. Te deja ahí, seguí haciendo, moriste espiritualmente. Perdón por lo que digo, pero moriste espiritualmente. Ya está, volviste a lo viejo. Falta poquito para que te empieces a pelear.
Falta poquito para que vuelvas a engañar, para que vuelvas a mentir. Falta poquito para que vuelvas a consumir. Falta poquito, ya te tiene en su territorio el enemigo. Te sacó, te cambió. Y ahí estaba David, el rey de Israel. El que tenía el corazón conforme a Dios. El que Dios lo había traído de allá, del lugar donde nadie lo tenía en cuenta. De ahí lo trajo. Pero llegó un momento que perdió su identidad, perdió lo que Dios le había dicho que era. ¿Saben? Acompáñenme al capítulo 30. Saben que le cuento la historia, si no iba a ser muy largo. Dice todo el capítulo 29 de que los filisteos y los hijos de Israel empiezan a tener una batalla. ¿Y saben de qué lado estabas David? Con los filisteos. Y los filisteos, aunque eran de corto conocimiento y aunque no tenían un espíritu como un hijo de Dios, dice, che, este David está acá con nosotros, más vale, echémoslo. A ver si en el medio de la batalla se da vuelta y nos empieza a matar a nosotros. Entonces el que le dice, mirá David, andá yendo. Con nosotros no te queremos. Y dice que David se va. Pero el estar en el lugar incorrecto, pensando lo incorrecto, haciendo lo incorrecto, tiene consecuencias. Dice el capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir, ¿qué? Su camino. El desastre. El descuido, la consecuencia. Cuando empiezo a mezclarme con lo que no debo, empiezo a perder mi identidad y eso trae inevitablemente consecuencias. El pastor hablaba de un molde, ¿no? De que te dejes moldear. Si no te pone el molde de Dios, el enemigo y el mundo no te va a pedir permiso, te va a poner un molde. Y te va a poner el molde que él quiera o que supuestamente a vos te gusta. Pero nada tiene que ver con el molde de Dios. David se fue con los filisteos. Y por querer pelear una batalla que no es la de él, tuvo consecuencias. Cuando volvió, no tenía nada. ¿A dónde estás yendo, santo? ¿Con quién te estás juntando? ¿A qué le estás dando más importancia que a Dios? ¿Tu enojo puede más que Dios? ¿El dinero puede más que Dios? ¿El tener una posición puede más que Dios? ¿El sentirte aceptado, aceptada puede más que Dios? Pero quédese tranquilo que Dios siempre espera que sus hijos vuelvan. Dios siempre te está esperando. Dios siempre, me imagino que Dios debe sufrir como nosotros sufrimos con nuestros hijos o con nuestros nietos cuando les pasa algo. Me imagino que Dios está desesperado porque vuelvas en sí. Para que te des cuenta de que
Él es tu verdadero Padre. Él es el que verdaderamente te ha dado una identidad. Dice así el 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y ¿qué hicieron? Y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Hubo un clamor. Eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida cuando nos estamos dando cuenta de que estamos en el lugar equivocado, en el lugar incorrecto. Dice el 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a quién. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno, porque cuando hay un clamor genuino, Él siempre responde a tus oraciones. Pero me quedaba con dos cosas. David tuvo que sufrir las consecuencias. Después de que hubo el clamor, después de que hubo el arrepentimiento, Dios responde y le dice: seguilos, porque lo vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que perdiste. Y Dios cumple siempre. Mirá lo que dice el 18 y el 19. Dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó ¿quién? David. Y con esto quiero cerrar, para que medites. Medita ahí en tu interior. ¿En qué situaciones te ves envuelto? ¿En qué situaciones estás transitando en esta semana o en estos meses? O quizás más en estos años. Y que sabes que estás en el lugar incorrecto. Sabes que no es el lugar que Dios quiere para tu vida. ¿Entendés de que tenés una nueva vida, pero te cuesta? Pero te cuesta. Te cuesta creer lo que Dios dice de vos. Te cuesta creer que sos santo, que sos un real sacerdocio. Te cuesta creer de que sos una nueva criatura. Entonces quizás muchas veces decís: me vuelvo con los filisteos. Pero cuando volvés en sí, te das cuenta de que lo estás perdiendo todo. Quizás no sean cosas materiales, pero sabés que adentro las cosas no están bien. Sabés que en tu interior, ahí donde quizás ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus compañeros de trabajo, ni siquiera tu líder de la iglesia puede ver. Pero Dios sí lo ve y sabe de que adentro las cosas no están bien. Es el momento para clamar a Dios. Es el momento para decirle: Señor, acá estoy. Es para decirle: ¿lo persigo? Señor, ¿lo alcanzaré? O te cambio la pregunta: Señor, quizás dudé de lo que vos me prometiste. ¿Sigue en pie esa promesa? ¿Sigue en pie todo lo que tenés para mí? Señor, quizás perdoname porque lo estoy retrasando. Perdoname porque quizás me vi envuelto de vuelta en cosas del pasado. Volví a tener viejas amistades. Volví quizás a frecuentar lugares que sé que no está el bien. Quizás, Señor, me empecé a enfriar espiritualmente. Quizás no te estoy dando el lugar que te tengo que dar. Quizás no estoy orando como debo orar. Quizás, Señor, hasta me está faltando fe. Hoy es una buena noche para que puedas tener esa oración genuina.
ese llanto, ese clamor que sale bien de adentro tuyo y decirle: Señor, muchas veces siento que he fracasado también contigo. Siento, Señor, de que nuevamente quizás sienta derrota en mi corazón. No se lo digo a nadie, porque como en lo viejo quiero pertenecer, no quiero mostrar debilidad. Quizás esta sea la noche donde el Señor te diga: persíguelos, los vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Ponte en pie en esta noche y vamos a orar. Ahí donde estás, si sentís que Dios te habló, y si no sentís que Dios te habló, yo quiero decirte: Dios te habló. Tené tu tiempo ahí con el Señor. Yo te voy a acompañar en la oración, pero visualizá que sos David. Visualizá de que estás volviendo y el enemigo te está robando todo, o te robó todo. Te robó la paz, te robó el sueño, te robó el amor, te robó el perdón. Quizás te sientes fracasado, fracasada. Quizás sientes que no perteneces. Quizás sientes de que siempre hiciste cosas para que los demás te acepten. Y hoy te ves envuelto de vuelta a hacer cosas que no querés, pero necesitas la aceptación de otro. Quizás haces cosas para que los demás te quieran. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Padre Celestial, tú estás aquí, Señor. Oh, bendito Padre. Maravilloso Dios. Maravilloso Espíritu Santo. Quizás el enemigo vino a poner en duda tu identidad. Quizás en este mismo instante te esté diciendo: ¿qué haces acá? ¿Otra vez? Quizás te está diciendo: cuando salgas vas a volver a cometer los mismos errores. Quizás el enemigo te esté diciendo en esta noche: no lo vas a lograr. Quizás te esté diciendo: si al fin y al cabo me va a alcanzar Saúl y me va a matar. Quizás estés pensando: ¿de qué vale venir a la iglesia si sigo teniendo los mismos problemas? Pero Dios en esta noche te dice: clama, clama, vuélvete, clama, porque lo perseguirás y lo alcanzarás. Es tiempo de volverte a Dios de todo corazón. Es tiempo de decirle: papá, perdóname, así como el hijo pródigo en su momento volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre cualquier jornalero come y yo ando mendigando aquí. Quizás en la semana te viste mendigando amor, te viste mendigando aceptación, amistad. Quizás en la semana te viste mendigando. Vuelve a la casa de tu padre. Vuelve a la casa de tu padre. Dice de que el padre, conmovido, lo vio de lejos y el padre también corrió. Eso en esta noche está haciendo el Espíritu Santo.
Eso mismo está haciendo Dios en esta noche. Está corriendo, te está diciendo: ven. Te vio llegar de lejos, te vio llegar y te dice de que quizás no viniste en la mejor situación. Quizás te vio que en la semana estabas comiendo comida de chancho, pero Él te dice: ven, hay un nuevo vestido, hay un nuevo anillo. Oh, Ramalabacaya, oh, bendito Espíritu Santo. Hay un clamor en esta noche, hay un clamor en esta noche. En este lugar, Padre, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Oh, tú conoces cada situación que ha vivido en la semana. Tú conoces, Señor, lo que le han dicho al oído, lo que le han susurrado. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, que tu voz sea más fuerte. Oh, Padre, que tu voz sea más fuerte. Oh, porque quizás le has dado lugar en tu vida, en tu casa, a gente que sabes que no tiene que entrar. Quizás has abierto puertas en tu casa que tú sabes que deben estar cerradas. Oh, Ramalabacaya, oh, el Espíritu Santo de Dios está ministrando en este lugar. El Espíritu Santo de Dios está ministrando cada vida, cada corazón. Oh, bendito Dios. Nos volvemos a ti, papá. Nos volvemos a ti de todo corazón. Oh, dile ahí donde estás: Padre Dios, me vuelvo a ti. Hay un clamor, Señor. El enemigo quiso robarme. El enemigo quiso saquear lo que tú habías hecho. Pero, Padre, en esta noche no le voy a dar lugar. En esta noche me vuelvo a ti. En esta noche, Señor, yo planto la bandera de la verdad. Soy tu hijo, soy tu hija, Padre, y no permitiré, Señor, que nadie me robe más nada. Quiero vivir en ti, quiero vivir para ti. Oh, mis sueños están en ti, porque tú lo llenas todo en todo. Fuera de ti nada tengo. Oh, maravilloso Dios, queremos adorarte, Señor, queremos exaltarte. Sigue orando ahí, sigue peleando, que se escuche tu clamor, que se escuche tu clamor. Oh, dile: Dios, te necesito. Oh, Señor, te necesito en esta noche. Si le has fallado, díselo: perdóname, Señor. Perdóname, porque he hecho mi voluntad y no la tuya. Perdóname, Señor, porque aún sabiendo quién era en ti, me he querido volver al mundo. He querido traer lo viejo nuevamente a mi vida. Mis sueños viejos, mis anhelos viejos, mis gustos, mis satisfacciones viejas volvieron a golpear en mi corazón. Volví a tratar a mi esposo, a mi esposa, como lo trataba antes. Oh, Padre, quise tener un noviazgo como lo tuve en el mundo. Oh, bendito Dios, ayúdame, ayúdame en esta noche. He vuelto a tener pensamientos impuros. Oh, Señor, he vuelto a sentir bronca, odio, resentimiento, rencor. Oh, Señor, eso golpeó mi corazón en esta semana y hoy quiero entregártelo a ti. Hoy quiero entregártelo a ti. Ora, ora, hermano, ora, hermana. Es tu tiempo, es tu tiempo. Sí, Jesús. Sí, bendito Dios. Yo te encontré esperanza. Sí, Señor. Y el valor que tu cruz me regaló. Tu cruz me regaló.